presidente Bashar al-Assad felicita a todos los profesores por su día y elogia los grandes sacrificios brindados por el sector educativo, afirmando de que el ataque apuntado contra el sector educativo y los colegios revela la realidad de las partes que desatan la guerra contra Siria. El ejército árabe sirio instaura la seguridad al poblado de Gracia de los Caballeros, localizado en el campo de Homs, y tienden una emboscada en la cual aniquilan a los terroristas fugados hacia el Líbano. La Duma ratifica la conexión de Crimea a la Federación Rusa. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, como ustedes, como todos los días, con las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Con motivo del Día del Profesor, el presidente Bashar al-Assad y su esposa Ahmad al-Assad recibieron a un gran número de profesores que fueron amenazados por los grupos armados terroristas y que aún así han seguido cumpliendo su deber. El presidente al-Assad felicitó a todos los profesores en su día y señaló los grandes sacrificios que prestó el sector educativo en Siria durante la crisis, y dijo que el hecho de preparar ataques contra los profesores y las escuelas es un acto que indica la verdad de aquellos que desatan la guerra contra Siria, y asegura que los sirios luchan contra la ignorancia y las ideas oscuras que amenazan su sociedad y las próximas generaciones. Al-Assad señaló que la firmeza del pueblo sirio, con toda su variedad y especialmente los profesores, fue uno de los pilares de la protección del país. Durante el recibimiento, el presidente destacó la valentía de los profesores que no temieron las amenazas de las bandas terroristas y que supieron, a través de sus sentimientos nacionales y humanos, que estas bandas quieren detener la rueda de la educación en Siria a través de la imposición de los alumnos de recibir la ciencia y los conocimientos, y por lo tanto insistieron en seguir su actividad y servir a su patria. A su vez, la señora del presidente Ahmad al-Assad subrayó la importancia del papel que juegan los profesores y dijo que ellos y las familias serán los responsables de la educación de las futuras generaciones y protegerlas de la ignorancia. Y por último, el presidente Bashar al-Assad y su señora sostuvieron conversaciones con los profesores que aseguraron la continuidad en sus responsabilidades y como el resto del pueblo sirio en su lucha contra el terrorismo y contra la ignorancia, y agradecieron la gran atención prestada por el presidente y su esposa al sector educativo. Y haciendo referencia al Día del Profesor, el Sindicato de Profesores y el Ministerio de Educación rindieron homenaje a las familias de los mártires que cayeron cumpliendo dentro de las escuelas y universidades. Durante el homenaje se presentó un cortometraje documental intitulado Las instituciones educativas hacen frente al terrorismo. El miembro de la Dirección Regional del Partido Baath Árabe Socialista y presidente de la Oficina de Educación y Pioneros, Arkan al-Shufi, subrayó la importancia del rol de los educadores árabes en la construcción del ser humano, en la información sobre las conspiraciones tejidas contra la nación árabe y el futuro de sus hijos, así como el desenmascaramiento de la doctrina terrorista wahabí, takfirí, cuyos patrocinadores en Arabia Saudita, Qatar y Turquía intentan socavar la estabilidad de nuestros países y atacar a nuestro territorio nacional. Por su parte, el ministro de Educación, Hassan Al-Waz, afirmó que rendirle homenaje al educador constituye un deber, pues ha brindado, brinda y brindará siempre enormes sacrificios y esfuerzos, subrayando que de sus manos salieron los primeros gritos de libertad en la lucha contra los otomanos, el imperialismo occidental y el sionismo, y gracias a su apoyo aprendimos a dibujar la bandera de nuestra patria y a defenderla con nuestra sangre. Al-Waz aludió al positivo papel de los educadores durante la indigna guerra desatada contra Siria, su aferramiento a la defensa de la patria y al desarrollo del conocimiento de los ciudadanos, y su enfrentamiento a todos los intentos de suspender el proceso educativo en Siria.
Y con motivo también del Día de las Madres, la Unión de Escritores de Damasco homenajearon a las madres de los mártires caídos. Contando con la colaboración de la Asociación de Señoras de Siria por la Caridad, la Unión de Escritores Árabes realizó un homenaje a las madres sirias por sus grandes sacrificios ofrecidos a la patria. Bajo el título «Nuestra patria es nuestra madre», las madres ahí presentes aseguraron el papel importante que juega la mujer en el desarrollo de la sociedad y en la educación de las generaciones, que constituyen la muralla que protege al país. Durante el acto se elogiaron los sacrificios brindados por las madres sirias a fin de que la patria permanezca siempre unida. Un comunicado emitido por la Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas, unidades del Ejército Árabe Sirio en cooperación con las Fuerzas de la Defensa Nacional lograron hoy colocar la bandera de la República Árabe Siria sobre la ciudadela de Krat de los Caballeros e instaurar así la estabilidad y la seguridad en las zonas circundantes que se utilizaban como sedes de los grupos terroristas armados para el almacenaje de armas y de terroristas que se infiltraban en la región a través de las fronteras con el Líbano y que constituían un punto de partida para desatar ataques contra los civiles inocentes y habitantes en las regiones vecinas. La presente gran victoria forma un éxito más a las victorias que materializados por el ejército árabe sirio en la región de Tal-Kala, cerrando de esta manera las zonas fronterizas con Líbano y consolida la seguridad de la autopista internacional que enlaza a las regiones costeras y central. La Comandancia General del Ejército y las Fuerzas Armadas aseveran que la eliminación de la existencia de grupos terroristas armados en la región de Krat de los Caballeros constituyen una consecuencia directa de las repetidas victorias logradas por el ejército árabe sirio, las cuales condujeron a un rápido colapso de los ánimos de las banderas terroristas y sus cabecillas. En el mismo contexto y en el campo de Homs, según una fuente militar, el ejército impuso su control sobre la ciudadela de Krat de los Caballeros y sus alrededores tras haber infligido significativas bajas entre las filas de terroristas que operan en este lugar. La fuente agregó de que 11 terroristas murieron y varios resultaron heridos cerca del paso de Haj Nadim en la campiña oeste de Homs. Por otro lado, la fuente también afirmó de que varios terroristas fueron eliminados mientras intentaban fugarse del poblado de Krat de los Caballeros hacia el territorio libanés. Y en la provincia de Damasco Campo, las unidades del ejército concluyeron sus operaciones de limpieza en el poblado de Ras Al-Ain. Según una fuente militar, unidades del ejército árabe sirio anunciaron el hallazgo de un taller que se dedicaba a la fabricación de dispositivos explosivos improvisados y de coches bombas con matrículas libanesas. El acto tuvo lugar al llevar a cabo una operación de inspección por el poblado de Ras Al-Ain. Y en la zona rural de Idlib, escuadras del ejército árabe sirio aniquilaron a decenas de terroristas y destruyeron varios de sus vehículos. Según una fuente militar, las Fuerzas Armadas frustraron un intento de infiltración de grupos terroristas a un punto de inspección militar en las proximidades de Janet Kura, en la carretera de Arija-Latakia, dejando así a numerosos de los mismos entre muertos y heridos. Y en la ocupada Palestina, 5 oradores sufrieron de asfixia a causa de la agresión desatada por la policía de la ocupación sionista contra los mismos dentro de la mezquita Al-Aqsa localizada en la ocupada Jerusalén, quienes lanzaron bombas de gases lacrimógenos contra los mismos. El suceso ocurrió cuando los palestinos hicieron frente a colonos que irrumpieron en las explanadas de las mezquitas acompañados por el presidente del Knesset israelí Moisés Filin cuando intentaban llevar a cabo sus respectivos rezos en la mezquita.
Y en la capital iraquí, Bagdad, 15 ciudadanos perdieron la vida y decenas resultaron heridos por 2 atentados terroristas. Una fuente en la policía iraquí dijo de que un suicida con cinturón explosivo se explotó en una cafetería en la zona de Al-Washad, en el distrito de Al-Mansur, al oeste de la capital Bagdad, lo que causó la muerte de más de 14 personas y la herida de decenas, mientras que también murió un iraquí y se hirieron otros 7 por la explosión de un artefacto explosivo improvisado que estaba colocado en un autobús en el distrito de Al-Shaab, en la misma capital Bagdad. El Consejo de la Duma ruso ratificó el proyecto de ley sobre la anexión de la República de Crimea a la Federación Rusa, un hecho que viene tras la presentación del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov ante el Consejo de los documentos relacionados con la reanexión de la península de Crimea a la Federación Rusa. Lavrov afirmó que la acreditación de los referidos documentos continuarán una importante inclinación en la historia de la Federación Rusa y en la reanudación de la unión de los pueblos en el marco de un Estado unido en beneficio de los intereses de Rusia. El canciller ruso añadió que los crímenes siguen en marcha contra el pueblo ucraniano mediante el uso de la fuerza extremista, nazista y fanática, señalando de que el régimen actual en Ucrania comete diariamente violaciones contra el derecho humano, lo que hizo imposible la existencia de la República de Crimea en el marco del Estado ucraniano. Y aquí damos por finalizados recordando los titulares del día de hoy nuevamente. El presidente Bashar al-Assad felicita a todos los profesores por su día y elogia los grandes sacrificios brindados por el sector educativo, afirmando de que el ataque apuntado contra el sector educativo y los colegios revela la realidad de las partes que desatan la guerra contra Siria. El ejército árabe sirio instaura la seguridad al poblado de Gracia de los Caballeros, localizado en el campo de Homs, y tienden una emboscada en la cual aniquilan a los terroristas fugados hacia el Líbano. La Duma ratifica la conexión de Crimea a la Federación Rusa. Y así damos por terminadas las noticias correspondientes al día de hoy. Que pasen muy buenas noches.